Hoy entonces leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables 1, parte 2, capítulo 10. La meseta de Mont Saint-Jean, página 283. Al mismo tiempo que el barranco se había descubierto la batería. Al mismo tiempo que el barranco se había descubierto la batería. 60 cañones y los 13 cuadros fulminaron a boca de jarro a los coraceros. El intrépido general Delfort saludó militarmente a la batería inglesa. Toda la artillería volante inglesa había entrado al galope en los cuadros. Los coraceros no tuvieron ni un momento de detención. El desastre del barranco los había diezmado, pero no desanimado. Eran de esos hombres que cuando disminuyen en número crecen en valor. Solo la columna de Wathier había padecido en el desastre. La columna de Lor, a la cual Ney había hecho oblicuar a la izquierda, como si presintiese la celada, había llegado entera. Los coraceros se precipitaron sobre los cuadros ingleses. Al galope tendido, las bridas sueltas, el sable entre los dientes y las pistolas en la mano. Tal fue el ataque. Hay momentos en las batallas en el que el estado del alma endurece al hombre hasta el extremo de cambiar soldado en estatua, y en que toda esta carne se vuelve granito. Los batallones ingleses terriblemente atacados no se movieron. Entonces pasó una cosa horrible. Todos los frentes de los cuadros ingleses fueron atacados a la vez y se vieron envueltos en un torbellino frenético. La infantería inglesa permaneció fría, impasible. La primera fila, con la rodilla en tierra, recibía con la bayoneta a los coraceros. La segunda los fusilaba. Dentro de la fila, los artilleros cargaban los cañones. El frente de cuadros se abría, dejando pasar una torrente de metralla, y se volvía a cerrar. Los coraceros respondían aplastando a sus enemigos. Sus grandes caballos se encabritaban, pasaban por encima de las filas, saltaban sobre las bayonetas y caían como gigantes en medio de aquellos 4 muros vivientes. Las balas hacían claro en los coraceros. Los coraceros hacían brechas en los cuadros. Hileras de hombres desaparecían atropelladas, magulladas bajo los pies de los caballos. Las bayonetas se hundían entre los vientres de aquellos centauros. De ahí una deformidad de heridas que tal vez no se ha visto en ninguna otra ocasión. Mermados los cuadros por metrallas, se verificaban la explosión en el centro mismo de los acometedores. La forma de este combate era monstruosa. Los cuadros no eran ya batallones, eran cráteres. Los coraceros no eran ya caballería, era una tempestad. Cada cuadro era un volcán atacado por una nube. La lava combatía al rayo. El cuadro extremo de la derecha, el más expuesto de todos, puesto que estaba aislado por aquella parte, fue casi anonadado desde los primeros choques. Estaba formado por el regimiento 75 de Highlanders, el corneta en el centro, mientras se exterminaba en torno suyo, bajando con inatención profunda, su mirada melancólica, llena del reflejo de los bosques y de los lagos de su montañoso país, sentado en un tambor con su pibroch bajo el brazo. Tocaban los aires de las montañas. Aquellos escoceses morían pensando en Ben Lothian, como los griegos acordándose de Argos. El sable de un coracero echando abajo el pibroch y el brazo que lo llevaba hizo cesar el canto, matando al pobre cantor. Los coraceros, poco numerosos relativamente y aminorados por la catástrofe del barranco, tenían en su contra casi todo el ejército inglés, pero se multiplicaban, cada hombre valía por 10. Sin embargo, algunos batallones hanoverianos tuvieron que replegarse. Wellington lo vio y pensó en su caballería.
Si Napoleón también en aquel momento hubiese pensado en su infantería, habría ganado la batalla. Este olvido fue su falta grave y fatal. De pronto los coraceros agresores se vieron atacados. La caballería inglesa estaba a sus espaldas, delante de ellos los cuadros, detrás Somerset. Somerset eran los 1400 guardias dragones. Somerset tenía a su derecha Dornberg con la caballería ligera alemana y a su izquierda Trippe con los carabineros belgas. Atacando los coraceros por flanco y de frente, por delante y por detrás, por la infantería y la caballería, tuvieron que hacerse frente a todos los lados. ¿Qué les importaba? Era en el torbellino. Su valor se aumentó hasta un punto inexplicable. Además tenían tras sí la batería que continuaba vomitando fuego. Todos estos se necesitaban para que aquellos hombres fuesen heridos por la espalda. Una de sus corazas, agujereada por una bala de cañón en el omóplato izquierdo, se conserva en la colección del Museo de Waterloo. Para tales franceses era preciso nada menos que ingleses como aquellos. Ya no fue una batalla, fue una sombra, una furia, una ira vertiginosa, en que se confundían las almas y el valor, un huracán de espadas flameantes. En un momento los 1400 guardas dragones no fueron más que 800. Fuller, su teniente coronel, cayó muerto. Ney acudió con los lanceros y los cazadores de Lefebvre de Noute. La meseta de Mont-Saint-Jean fue tomada, perdida y vuelta a tomar. Los coraceros dejaban la caballería para volver a la infantería, o por mejor decir, toda aquella formidable confusión de combatientes cogía uno a otro por el cuello sin soltarse. Los cuadros permanecían aún en pie. Hubo 12 asaltos. A Ney le mataron 4 caballos que sucesivamente montó. La mitad de los coraceros quedó en la meseta. La lucha duró 2 horas. El ejército inglés tuvo pérdidas inmensas. Sin duda, si los coraceros no se hubiesen visto debilitados en su primer choque por el desastre de la cañada, habría derrotado el centro y decidido la victoria. Aquella extraordinaria caballería petrificó a Clinton, que había estado en Talavera y en Badajoz. Wellington, medio vencido, experimentaba una admiración heroica. Y decía a media voz, sublime. Los coraceros destruyeron 7 cuadros de 13. Tomaron o clavaron 60 cañones y quitaron 6 banderas a los regimientos ingleses. 3 coraceros, las banderas a los regimientos ingleses. Que 3 coraceros y 3 cazadores de la guardia fueron a llevar al emperador ante la granja de la Bella Alianza. La situación de Wellington había empeorado. Esta extraña batalla se parecía a un duelo entre 2 heridos encarnizados, que van perdiendo toda su sangre sin dejar por esto de combatir y resistirse mutuamente. ¿Cuál de los dos caerá primero? La lucha de la meseta continuaba. ¿Hasta dónde fueron los coraceros? Nadie podría decirlo. Lo cierto es que al día siguiente de la batalla aparecieron muerto un coracero y su caballo entre las vigas de la báscula de pesar carruajes en Mont-Saint-Jean, en el mismo punto en que se divide y se encuentran los 4 caminos de Nivelles, de Genappe, de la Lulpe y de Bruselas. El jinete había atravesado las líneas inglesas. Uno de los hombres que levantaron el cadáver vive aún en Mont-Saint-Jean. Se llama Dehaze. Tenía entonces 18 años. Wellington conocía que iba decayendo. La crisis se acercaba. La carga dada por los coraceros no había tenido éxito, pues el centro inglés no había sido destruido. Posesionados todos de la llanura, nadie en realidad la poseía, si bien en último resultado los ingleses conservaban la mayor parte de ella. Wellington no ocupaba la aldea y la meseta culminante. Ney no tenía más que la cresta y la pendiente. Ambas partes parecían que iba echando raíces en aquel fúnebre suelo, pero el decaimiento de los ingleses parecía irremediable. La hemorragia
de que el ejército era horrible. Kemp reclamaba refuerzo en el ala izquierda. No lo hay, respondía Wellington, que muere en su puesto. Casi al mismo tiempo coincidencia singular que pinta al agotamiento de fuerzas a los dos ejércitos. Ney pedía infantería a Napoleón, y Napoleón exclamaba: «¿Infantería? ¿De dónde quiere que la saque? ¿Quiere que la haga yo?». Sin embargo, el ejército inglés era el enfermo de más peligro. Los furiosos embates de los grandes escuadrones de corazas de hierro y pechos de acero habían triturado la infantería. Algunos hombres alrededor de una bandera marcaban el sitio donde hubo un regimiento. Había batallón que no estaba mandado más que por un capitán o por un teniente. La división Alten, tan maltratada en la Haie-Saint, estaba casi destruida. Los intrépidos belgas de la brigada Van Klutze cubrían cubría con sus cuerpos los campos del Centeno a lo largo del camino de Nivelles. No quedaba casi ninguno de aquellos granaderos holandeses que en 1811, unida a España a nuestras filas, combatían contra Wellington y que en 1815, unida a los ingleses, combatía contra Napoleón. La pérdida de oficiales era considerable. Lord Uxbridge, que al otro día hizo entregar su pierna, tenía la rodilla rota. Si por parte de los franceses en la carga de los coraceros quedaron fuera de combate de Lord Lelitres, Colbert, Duop, Travers y Blancard. Por parte de los ingleses, Alten estaba herido, Barne también. Delancey había muerto, así como Van Meren y Ompteda. Todo el Estado Mayor de Wellington había sido diezmado. Inglaterra llevaba la peor parte en este sangriento equilibrio. El segundo regimiento de guardias de infantería había perdido 5 tenientes coroneles, 4 capitanes y 3 alféreces. El primer batallón del 30 de infantería perdió 24 oficiales y 112 soldados. El 79 de montañeses tenía 24 oficiales heridos, 18 oficiales muertos y 450 soldados muertos también. Los húsares hanoverianos de Cumberland, un regimiento entero con su coronel Hake a la cabeza, que debía después ser juzgado y destituido, había vuelto grupos en la pelea, poniéndose en fuga hacia Bruselas. Los carros, los tiros, los bagajes, los furgones, llenos de heridos, al ver a los franceses ganar terreno y acercarse a la selva, se precipitaban en ella. Los holandeses, acuchillados por la caballería francesa, gritaban alarma. Desde Vertcoco hasta Groendahl, en una longitud de cerca de 2 leguas en dirección de Bruselas, había, según dice testigos, que existen aún tal multitud de fugitivos que no se podía dar un paso. El pánico fue tan terrible que se comunicó al príncipe de Conde en Malinas y a Luis XVIII en Gante, a excepción de la débil reserva escalonada detrás del hospital ambulante establecido en la granja de Mont-Saint-Jean y de las brigadas Vivian y Vandeleur. Se flanqueaba a la izquierda. Wellington no tenía ya caballería. Muchas baterías estaban desmontadas. Estos hechos han sido confesados por Seaborn y Pringle, exagerando el desastre hasta ha llegado a decir que el ejército anglo-holandés había quedado reducido a 34,000 hombres. El duque de Hierro permanecía sereno, pero sus labios se habían vuelto lívidos. El comisario austríaco Vincent y el comisario español Alava, presentes en la batalla en el Estado Mayor inglés, creían perdido el duque. A las 5 sacó Wellington su reloj y se le oyó murmurar esta frase, sombría: «Blücher o la noche». En este momento fue cuando se vio brillar en las alturas por la parte
Por la parte de Frigemont, una línea lejana de bayonetas. Aquí estaba la peripecia en este drama gigantesco. 11. Mal guía para Napoleón, bueno para Bulow. Sabida es la dolorosa equivocación de Napoleón. Esperaba a Grouchy y fue Blücher el que llegó. La muerte en vez de la vida. El destino tiene variaciones de esta clase. Se espera el trono del mundo y se divisa Santa Elena. Si el pastorcillo que servía de guía a Bulow, teniente de Blücher, le hubiese aconsejado que saliera de la selva encima de Frischemont, en vez de salir más abajo de Placenois, la forma del siglo XIX tal vez fuera distinta. Napoleón había ganado la batalla de Waterloo. Por cualquier otro camino más arriba de Placenois, el ejército prusiano iba a salir a un barranco intransitable para la artillería, y Bulow no hubiera llegado. Ahora bien, el general prusiano Muffin lo ha declarado así. Si Blücher se hubiera retrasado una hora, no hubiera hallado a Wellington en pie. La batalla estaba perdida. Como se ve, ya era tiempo de que llegase Bulow, o Bulov. Por lo demás, había encontrado muchos obstáculos en su marcha. Había descansado aquella noche en Dion-le-Mont y vuelto a ponerse en marcha al amanecer. Pero los caminos estaban intransitables. Sus divisiones se habían metido en el lodo hasta las rodillas, llegando el barro a los baches hasta los cubos de las ruedas de los cañones. Y además, había tenido que pasar el Dyle por el estrecho puente de Wavre. La calle que da al puente había sido incendiada por los franceses. Las armas y los furgones de la artillería, no pudiendo pasar por entre dos hileras de casas ardiendo, tuvieron que esperar a que el incendio se apagase. Eran las 12 y la vanguardia de Bulov no había podido llegar todavía a Chapelle Saint-Lambert. Si la acción hubiese empezado 2 horas antes, hubiera concluido a las 4, y Blücher había llegado al campo de batalla encontrándola ya ganada por Napoleón. Tales son esos azares inmensos, proporcionados a un infinito que no está a nuestro alcance. A las 12 el emperador fue el primero que con su antojo de larga vista divisó el extremo del horizonte, algo que llamó su atención, y dijo: allá abajo veo una nube que me parece que son tropas. Después preguntó al duque de Dalmacia: Soult, ¿qué veis hacia Chapelle Saint-Lambert? El mariscal, dirigiendo hacia este punto su anteojo, respondió: 4 o 5 mil hombres, señor. Sin duda es Grouchy. Sin embargo, nada daba a entender que aquello se moviese. Todos los anteojos del Estado Mayor habían estudiado la nube señalada por el emperador. Algunos dijeron: son columnas que hacen al alto. Otros, y fueron los más, son árboles. La verdad es que la nube no se movía. El emperador destacó para reconocer este punto oscuro la división de caballería ligera de Domon. En efecto, Bulov no se había movido. Su vanguardia era muy débil y no podía hacer nada. Debía esperar el grueso del cuerpo de ejército, y tenía orden de concentrarse antes de entrar en línea. Pero a las 5, viendo el peligro de Wellington, mandó Blücher a Bulov que atacase y dijese esta frase notable: es preciso dar aire al ejército inglés. Poco después, las divisiones Losthin, Hiller, Hacke y Ressel se desplegaban ante el cuerpo de Lobau. La caballería del príncipe Guillermo de Prusia salía del bosque de París. Placenois estaba ardiendo y las balas prusianas empezaban a llover hasta que en las filas de las guardias de reserva detrás de Napoleón. 12. La guardia. Sabido es lo demás: la irrupción de un tercer ejército, la batalla dislocada, 86 bocas de fuego tronando de repente, Pirch acudiendo con Bulov, la caballería de Zieten, dirigida por Blücher, Blücher en persona, los franceses rechazados, Marcognet barrido en la meseta de Ohain,
Dutzute, desalojado, Papelote, Dutzelot y Quiot retrocediendo, Lobao acuchillado, otra batalla amenazando la caída de la tarde a nuestros regimientos desmantelados. Toda la línea inglesa, toda la línea inglesa volviendo a tomar la ofensiva y avanzando hacia nosotros. La gigantesca brecha abierta en el ejército francés, la metralla inglesa y la metralla prusiana, ayudándose mutuamente. El exterminio, el desastre en el frente, el desastre en los flancos. La guardia entrando en línea bajo aquel espantoso y general hundimiento. Conociendo que iba a morir, gritó: ¡Viva el emperador! No hay absolutamente nada en la historia más patético que esa agonía estallando en aclamaciones. El cielo había estado nublado todo el día. De pronto, en aquel momento mismo, eran las 8 de la tarde. Las nubes del horizonte se apartaron y dejaron pasar al través de los hombres del camino de niveles el inmenso y siniestro resplandor del sol que se ponía. Se les había visto salir en Austerlitz. Para este desenlace, cada batallón de la guardia iba mandado por un general. Friant, Michel, Roguet, Harlet, Marlet y Poret de Morvan estaban allí. Cuando las elevadas gorras de pelo de los granaderos de la guardia, con la ancha placa que estaban esculpida el águila, aparecieron entre la bruma en aquel revuelto mar, simétricas, tranquilas, alineadas, el enemigo sintió respeto por Francia. Creyó ver entrar 20 victorias en el campo de batalla con las alas desplegadas. Y los que eran vencedores retrocedieron figurándose vencidos. Pero Wellington gritó: ¡De pie, guardias, y buena puntería! El regimiento encarnado de guardias ingleses que se había tendido detrás de los setos se levantó y una nube de metralla acribilló la bandera tricolor ondeante alrededor de nuestras águilas. Todos se precipitaron unos contra otros y empezó la suprema carnicería. La Guardia Imperial sintió en la oscuridad al ejército que huía, a la general dispersión que seguía la derrota. Oyó el sálvese quien pueda, que había reemplazado al viva el emperador, y a pesar de la fuga que dejaba en pos de sí, continuó avanzando cada vez más destrozada, encontrando la muerte a cada paso que daba. No hubo vacilantes ni tímidos. El soldado de este cuerpo era tan héroe como el general. Ni un hombre tembló ante el suicidio. Aterrado, Ney de estupor, pero grande con toda la altivez de la muerte aceptada, se ofrecía a todos los golpes en aquella tormenta. Allí murió el quinto caballo que montaba, empapado en sudor, los ojos despidiendo chispas, los labios echando espuma, el uniforme desabotonado, una de sus charreteras medio cortada por el sablazo de un guardia a caballo, con su placa en el gran águila abollada por una bala, lleno de sangre, de fango magnífico, con una espada rota en la mano, decía: venid a ver cómo muere un mariscal de Francia en el campo de batalla. Pero en vano no murió. Estaba furioso e indignado, dirigiéndose a Drouet d'Erlon esta pregunta: ¿no te haces matar? En medio de toda aquella artillería que destrozada un puñado de hombres gritó: ¿no hay nada para mí? Oh, quisiera que todas esas balas inglesas entraran en mi pecho. Infeliz, estabas reservada para las balas francesas.